Hace unos 125 millones de años, la vida dio un salto asombroso. Ya había plantas y animales, de hecho ya estaba establecido un orden ecológico bastante estable. Los dinosaurios dominaban la Tierra y los mamíferos correteaban por allí esperando su oportunidad cuando apareció la primera flor. No se trataba, por supuesto, de una flor como las que conocemos hoy, pero era una flor. Sus estructuras, su forma, su función eran lo bastante distintos de la planta que le dio origen como para decir que la anterior no tenía una flor, pero la descendiente sí contaba con los rudimentos de esta peculiar y hermosa estructura. Hoy sabemos que un animal que no era todavía una gallina puso un huevo del cual surgió un animal con un pequeño cambio que ya podríamos decir que empezaba a ser una gallina primitiva. Esto resuelve el acertijo, el huevo fue primero. Pero en realidad los rudimentos del cambio van apareciendo tan lentamente a lo largo de la evolución que no es sino una metáfora. Así, el mundo que dominaban los dinosaurios carecía de flores. Las plantas a su alrededor, que se reproducían mediante semillas y no mediante esporas, se llamaban gimnospermas, palabra de raíces griegas que quiere decir semilla desnuda. Se llaman así porque sus semillas se desarrollan al aire libre, en la superficie de la planta, que en ocasiones asume formas como las piñas de los pinos, que son algunas de las gimnospermas que aún existen. Esa flor o protoflor es el ancestro común de todas las plantas con flores que conocemos en la actualidad, más de 400.000 especies con una asombrosa variedad en su aspecto y sus órganos. Flores con simetría radial como la proverbial margarita o con simetría bilateral como las orquídeas, que por cierto fascinaban a Darwin, o cuyos pétalos crecen siguiendo las exquisitas matemáticas de la secuencia de Fibonacci como las rosas, con todos los colores que podemos ver y algunos que no podemos ver, como el ultravioleta, que sin embargo los polinizadores como las abejas sí aprecian claramente, en diversos tamaños y con diversos grados de evolución que han ido separándose de ese misterioso diseño original de la primera planta con flores, que por supuesto aún no conocemos. Las plantas con flores se llaman angiospermas, es decir, aquellas cuyas semillas están contenidas en un espacio cerrado, el ovario de la planta. Esos ovarios son los frutos de la planta y también tienen gran cantidad de formas según la estrategia que utilizan para esparcirse. Cuando hablamos de estrategia es importante recordar que es una metáfora para resumir cómo el proceso evolutivo ha resuelto desafíos para continuar la vida. Así, el diente de león, cuyos frutos desarrollan delicados paracaídas llamados vilanos, tiene una estrategia para esparcir sus semillas mediante el viento. Si todas las semillas cayeran alrededor de la planta madre, competirían con ella y entre sí y acabarían perjudicando sus posibilidades de sobrevivir. Las frutas usan la estrategia de ofrecer un alimento deseable a los animales, con semillas que estos no pueden digerir al comerlas y que se depositan en otro lugar con las heces del animal, que además pueden ser útiles como abono. Independientemente de que nos parezcan hermosas, las flores son ante todo estructuras funcionales. La flor es el aparato reproductor de las plantas angiospermas y sus frutos son el ovario maduro de la planta, en ocasiones acompañado de otros tejidos. Hay frutos secos, como los cacahuetes o el trigo, y frutos carnosos como la manzana, la naranja o el tomate, o el fruto que rodea la nuez. El fruto es el destino final, pues, de las flores. Pero al principio, la flor tiene por objeto atraer a los polinizadores y para ello de nuevo emplean diversas estrategias. Las que son polinizadas por insectos generalmente tienen pétalos de colores brillantes y un aroma que atrae a abejas, mariposas, moscas y avispas, entre otros insectos. En cambio, las flores que son polinizadas por algunas polillas o mamíferos como los murciélagos tienen pétalos blancos y un olor muy fuerte. Y las que son polinizadas por aves tienden a tener pétalos rojos y no suelen tener aroma. La estructura básica de las flores implica 4 órganos: los sépalos, hojas verdes alrededor de la base de la flor; los pétalos, los estambres o androceo que producen los granos de polen y que son las células germinales masculinas de las flores; y el gineceo, que incluye el ovario y el camino que lleva a él, el estilo. Los polinizadores, atraídos por cualquiera de las estrategias de las flores, depositan en el gineceo el polen de otras flores que han visitado y al mismo tiempo recogen el polen de la flor con sus patas, plumas, picos u otras partes del cuerpo que llevarán a otras flores. ¿Por qué hacen esto los animales? A veces usan las flores como refugio o como lugar donde aparearse, pero en la mayoría de las ocasiones visitan las flores porque éstas producen el néctar del que se alimentan. Así se crea una especie de complicidad a lo largo del tiempo, de cientos de miles y millones de años, entre algunos polinizadores y las flores que visitan. Fue precisamente una flor la que dio la primera prueba sólida y predictiva de la teoría de la evolución.
Como era conocida su pasión por las orquídeas, a Darwin se le envió en 1862 el obsequio de unos curiosos ejemplares procedentes de Madagascar. Angraecum sesquipedale o la orquídea navideña, cuyo nectario tiene un cuello de una longitud enorme, de hasta 35 centímetros. ¿Cómo podría alimentarse un animal de ese nectario para poder funcionar como su polinizador? Darwin sugirió que, como otros polinizadores que evolucionaban conjuntamente con las flores de las que se beneficiaban, seguramente existía en Madagascar alguna polilla con una trompa excepcionalmente larga. En 1907 se descubrió en Madagascar una polilla que se ajustaba a la predicción de Darwin, tanto así que en su nombre científico se incluyó la palabra predicha en latín, Xanthophan morgani predicta. Aún ya teniéndola, no fue sino hasta 1992, 130 años después, que se observó que efectivamente esa enorme polilla se alimentaba de la orquídea navideña, confirmando la predicción de Darwin. El origen de las flores no comenzó a comprenderse con claridad sino hasta 2013, al concluir el proyecto para la secuenciación del genoma del arbusto Amborella, el más antiguo ancestro común de las plantas actuales. Al comparar su secuencia de ADN con otras 20, se pudo determinar que hace alrededor de 200 millones de años, las plantas que producían semillas experimentaron una duplicación genética. Empezaron a tener el doble de genes que sus ancestros, lo que permitió que algunas estructuras de la planta se desarrollaran hasta crear las flores con alrededor de 1180 genes nuevos que no están en otras especies de plantas.